Nos va a permitir, a partir de el lunes, terminar con el cepo cambiario. Ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho, que se puso en el 2019 y que tanto limita, digamos, el normal funcionamiento de la economía, ¿no? El Gobierno Nacional anunció que levanta el cepo desde el lunes y que habrá una banda de flotación cambiaria entre 1.000 y 1.400 pesos. Lo hacía el ministro de Economía, Luis Caputo, de esta manera. Al banco y volver cuando uno hace una operación con títulos. Se eliminaron los registros, había registros que eliminaban, además de los $200, quiénes podían acceder a esos $200. Si uno había recibido subsidios de servicios públicos, si uno trabajaba en una empresa que había recibido un subsidio durante la época de la pandemia, todas esas listas se eliminan. Entonces, para las personas humanas, el flujo de pesos a dólares queda completamente liberado. Lo mismo pasa para las personas jurídicas, para las empresas, con todo lo que respecta a sus flujos del 2025 en adelante. ¿Qué quiere decir? Ya habíamos podido avanzar en una de estas capas, que era el financiamiento, todo lo que eran flujos de financiamiento, o sea, deudas, tanto de empresas con cualquier agente del exterior, con un banco o con el mercado de capitales, como con empresas vinculadas con su casa matriz. Nosotros ya en diciembre habíamos terminado de eliminar restricciones contra eso. Entonces, ese canal ya estaba liberado, pero lo que liberamos ahora es también el flujo de dividendos. Todo lo que sea repatriación de utilidades generados en los ejercicios fiscales que empiezan este año van a poder distribuirse hacia adelante. Para lo que es el tema stocks, o sea, las utilidades retenidas que tienen estas empresas o alguna de las deudas que tienen financieras que se acumularon durante los años del cepo, y también para las deudas comerciales previas a diciembre de 2023, estamos trabajando en una nueva serie de un BOPREAL y vamos a darle la oportunidad de ir saliendo por ese canal como hicimos hace un poco más de un año. ¿Qué más hay con respecto principalmente a las empresas? Lo que es comercio exterior. Vamos a relajar los plazos de acceso al mercado de cambios para lo que es importaciones. ¿Qué quiere decir? Hasta ahora, un importador, cuando importaba un bien, solo podía acceder a pagarlo a los 30 días de cuando el bien llegaba a la Argentina. A partir de ahora lo puede hacer desde el momento en que el bien llega a la Argentina y no tiene que esperar 30 días. Las pymes también estaban sujetas a eso, pero como las pymes tienen más dificultades en conseguir financiamiento. Por ejemplo, hay muchas veces que el proveedor para una pyme no le manda el producto si no se lo paga antes. Entonces, a partir de ahora, las pymes van a poder comprar los dólares para pagar, o la moneda que sea, para pagar su importación, desde el momento en que su vendedor se los despacha en puerto de origen. También flexibilizamos lo que es el esquema de pagos para la importación de bienes de capital. Hasta ahora solamente las pymes podían pagar un 20% en anticipo. A partir de ahora, cualquiera que necesite importar un bien de capital, que son los que se necesita para los insumos para la producción, puede pagar un 30% anticipado, un 50% al momento que se despacha en el origen y un 20% al momento que se registra en el país. Se van a eliminar, hay un par de cosas técnicas que me parece que es más importante que las vean en las normativas y en las regulaciones, que tiene que ver con las restricciones cruzadas, cómo operan eso, cómo va a operar a partir de la semana que viene, que feliz de verlo después en las preguntas para que lo quiera específicamente tratar. Pero quería terminar con un comentario sobre la política monetaria, porque no lo tocamos en todo esto, y es la otra pata de lo que está detrás del equilibrio cambiario. O sea, al final el equilibrio cambiario es una combinación de la posición de reservas que tiene el Banco Central, el respaldo de los pasivos del Banco Central, que es lo que vamos a ver fortalecido con esta transacción, pero por otro lado está ese mismo pasivo originalmente. Y ese pasivo es el que venimos robusteciendo durante todo este último año y pico a través del freno en la emisión monetaria. Entonces, eso va a seguir, eso sigue siendo el ancla y el eje de la política monetaria. Entonces, seguimos en un esquema donde no se emite para financiamiento del déficit del Tesoro y no se emite para pagar intereses por los pasivos remunerados del Banco Central. Dentro del esquema de bandas,
la cantidad de dinero solamente se modifica en los extremos de las bandas. ¿Por qué? Porque así como ahora, y nosotros estamos trabajando con un esquema de un límite en la base amplia, que explicamos varias veces, porque como en el mercado de cambios, cuando el Banco Central compra dólares, emite pesos, y en un esquema de venta obligatoria al Banco Central, no podíamos saber fehacientemente si esos pesos que emitíamos estaban demandados o no por la sociedad. Por eso decidimos ponerle ese límite tan estricto. A partir de ahora vamos a interpretar que en los extremos de las bandas la cantidad de pesos en la economía tiene que ver con esa oferta y esa demanda de pesos. O sea, cuando la gente necesita demandar muchos pesos y no los consigue en el mercado porque la demanda de pesos aumenta porque la economía crece, porque hay más giro de negocio, entonces es probable que lo que veamos es una apreciación del tipo de cambio dentro de las bandas, y cuando llega al piso de la banda y el Banco Central compra esos dólares, emite pesos y esos pesos interpretamos que están demandados por la sociedad. Y de la misma manera, cuando llegamos al techo de la banda, si llegásemos al techo de la banda, estamos asumiendo que la gente en esa competencia de monedas prefiere más los dólares que los pesos. El Banco Central participa en el mercado de cambios en el techo de la banda, recibe los pesos en esas transacciones, entrega dólares de la liquidez de reservas e interpreta que esto responde a una disminución o una caída en la demanda de esos pesos. Y esos son elementos centrales en lo que va a ser la política monetaria. Perdón, pensé que lo ibas a decir vos y no lo dijiste. Como parte de la normalización y estas capas y la participación, el aumento en la participación en el mercado de cambios, también se firmó un decreto que elimina el blend, o sea, el esquema de beneficio exportador, de incentivo exportador, el régimen de incentivo exportador que permitía que los exportadores solamente liquiden el 80% de las divisas en el mercado de cambios y el 20% lo puedan liquidar en el mercado libre, ese régimen se elimina, entonces la participación de los exportadores pasa a ser todo en el mercado de cambios en este esquema de bandas. ¿Qué otra cosa nos estamos viendo? No, eso es. Yo sí me conviene una cosa por no anotar, que me marca acá José Luis, que era en los agradecimientos, y pido disculpas si me olvidé de alguien más, pero una persona que tuvo un rol fundamental es Leonardo Marcourt, nuestro representante en el fondo. De hecho, hasta tenía pensado el comentario que iba a hacer, así que se los hago, que es que Leo es, además, para los que no saben, era el número 2 de Massa. Entonces, la verdad, para mí es muy grato poder decir cómo, digamos, cuando personas se juntan para trabajar en un objetivo común, que es el de trabajar para los argentinos, el de trabajar para la gente, no importan los colores políticos, ¿no? La verdad que así que el agradecimiento a Leo porque hizo un trabajo fenomenal. Gracias por recordármelo. Bueno, estamos abiertos a preguntas. Buenas tardes, ¿cómo están? Maya Jastreblansky, del diario La Nación, ¿cómo están? Decían que se levantaron absolutamente todas las restricciones vigentes para la compra de dólares por parte de las personas humanas. Quería preguntarles qué va a pasar con el dólar turista. Quería preguntarles cuándo esperan pasar de este esquema de flotación entre bandas a una liberación total del mercado, si hay un plazo previsto para esta fase 3, si hay un compromiso con el FMI en este sentido. Y por último, si esperan que estos anuncios en lo inmediato tengan un impacto en la inflación en los próximos meses, que hoy la inflación dio a la alza. Muchas gracias. Bueno, con respecto a las medidas, la eliminación de la percepción del impuesto a las ganancias es para la compra de dólares, no para las tarjetas y no para el turismo. Esos dos elementos permanecen con una percepción, no es un impuesto, es una percepción de impuesto por parte de ARCA. En relación al próximo paso, que es el de flotar, lo natural es que lleguemos solos ahí, porque las bandas, como explicó el ministro, se van abriendo con el tiempo y en algún momento pasan a ser irrelevantes. Están tan lejos que para nadie son relevantes. Y con respecto a la inflación, por ahí tenemos visiones diferentes. a mí la inflación en Argentina, en este momento, ya estamos hace un tiempo en el que el índice de inflación
no siempre refleja la tendencia subyacente en la inflación. ¿Qué quiere decir? Cuando medimos el índice de inflación, tiene componentes de cambios en precios relativos y de inercia general de precios. La inercia general de precios viene consistentemente para abajo en todos los meses, inclusive en el mes de marzo. Pero algunos meses tienen particulares. Por ejemplo, en marzo, y el número salió cuando estábamos viendo para acá, con lo cual no vi el detalle, pero lo que nosotros anticipamos era que había un par de elementos, de ítems en el índice que ya mostraban una lectura para arriba. Por ejemplo, el aumento en el precio de la carne en marzo fue muy relevante y empujó mucho el índice general para arriba. Pero no subieron todos los precios, subió el de la carne y afecta el promedio. ¿Y por qué subió el precio de la carne? Porque es un precio relativo, tiene sus propias reglas de oferta-demanda, venía más atrasado que la inflación en otros meses, este mes se movió más rápido, tiene que ver con las condiciones específicas del mercado de la carne. Lo mismo pasa en marzo, hay un componente estacional muy importante, que es la vuelta a los colegios. Entonces, los colegios no cambian el valor de la cuota en enero, lo cambian en marzo, que es cuando empiezan las clases. Y eso le pega al índice en ese mes. Para los meses para adelante puede seguir pasando lo mismo, que es que algunos meses más que otros haya un componente de precios relativos que afecte el índice que miramos. Pero nosotros nos focalizamos y lo que más nos importa es la tendencia de la inflación subyacente y los elementos que alimentan esa inflación subyacente, no tenemos ninguna duda que muestran un desplome de la inflación hacia adelante, porque no hay emisión monetaria y porque la demanda de dinero en un país que crece es esperable que siga creciendo. Entonces, esa fricción y esa fuerza va haciendo que la inflación como... Bienvenidos al noticiero central de la televisión pública. Estamos en vivo, te vamos a resumir todo lo principal que está pasando.